Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego con el mensaje del Evangelio. Feliz lunes, feliz inicio de esta semana. Vamos a escuchar hoy, lunes 6 de diciembre, del Evangelio de Lucas, el capítulo 5, los versículos 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: ¿se te perdonan tus pecados? O levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Otro texto muy rico que tiene muchas aristas, muchos diferentes puntos de vista que podríamos como analizar desde muchos puntos de vista, como por ejemplo la fe, como por ejemplo lo que significa el perdón de los pecados, como lo que significa la autoridad de Jesús, la relación entre la enfermedad y el pecado, o la enfermedad y el perdón más bien. Bueno, tantos puntos de vista, pero quiero simplemente presentar una de esas perspectivas. Miren, en las primeras lecturas que vamos a empezar a leer dentro de poco, en vez del Evangelio vamos a empezar a meditar y a deleitarnos con las primeras lecturas de este tiempo del Adviento, están llenas de promesas. Esas promesas de los profetas que el pueblo de Israel fue atesorando en su corazón y leyendo en momento de crisis. Promesas de liberación, promesas de restauración, promesas de salud, de curación, de un nuevo comienzo, ¿sí? Una nueva realidad. Entonces, esas promesas hablan de un tiempo mesiánico, así lo llamaban los profetas, es decir, el tiempo en el que el Mesías iba a aparecer, en el cual Dios iba a demostrar su poder de una manera nueva, de una manera distinta. Y entonces aparece Jesús que con su autoridad, con la autoridad de su palabra, como que cumple esas promesas en la presencia de todo el mundo. Y aunque los signos eran claros, todavía habían algunas personas, como los líderes, que eran escépticos, dudaban de la autoridad de Jesús, no solamente para curar, sino por supuesto también para perdonar los pecados, que de acuerdo a la doctrina de los fariseos y de los letrados, solo Dios puede perdonar los pecados. Y de hecho sí, solo Dios perdona los pecados, pero Jesús es Dios, y eso era lo que no reconocían los escribas y los fariseos. Entonces, esto se vuelve como algo importante para el Evangelio, por supuesto, presentar a Jesús no solamente como un profeta, no solamente como un hombre de Dios, sino como Dios mismo, ¿sí? Aquel que perdona los pecados. ¿Por qué es importante esto? Miren, para el pueblo de Israel, el pecado, como, digámoslo así, la ruptura de la alianza entre Dios y el pueblo, tiene como efecto o causa toda desgracia en la vida social y en la vida de cada individuo, de cada persona. Todo lo malo que nos puede pasar es causa del pecado, de acuerdo pues al pensamiento de Israel. Es causa de nuestra infidelidad a la alianza de Dios. Tal vez hoy tenemos distintas formas de entender el pecado. Como sea, este sigue siendo una realidad en nuestra vida, ¿sí? El pecado sigue siendo una realidad en la vida humana. Y sus efectos, por supuesto, siguen siendo devastadores en la vida de nosotros. Como por ejemplo, la parálisis. No la parálisis física solamente, tal vez la parálisis mental,
tal vez la parálisis emocional, tal vez la parálisis, también el no poder movernos adelante en la vida, ¿sí? Causas, efectos del pecado en nosotros. Como sea, Jesús, por otro lado, viene a perdonar el pecado, es decir, a remover esos efectos paralizantes del pecado en nuestra vida. El perdón que Dios nos da a través de la persona de Jesús precisamente nos da la posibilidad, el chance de movernos, de seguir adelante, de sacudir el peso de la culpa que llevamos tanto tiempo en nuestro corazón y que nosotros a veces nos volvemos expertos en cargar el peso de la culpa, que nos previene, que nos impide vivir la vida a plenitud, la vida que Dios nos ha regalado. Yo creo que este evangelio no quiere darnos una explicación acerca de lo que significa el pecado. Se da por sentado que el pecado es una realidad humana, que es horrible, que nos paraliza, que estropea nuestra vida. Lo que quiere mostrarnos es el poder de Jesús que perdona el pecado. Y quiere invitarnos a que nosotros también, creyendo en Jesús, recibamos el perdón de los pecados y, por supuesto, que nos levantemos de nuestras camillas, de todo aquello que nos paraliza y no nos permite seguir adelante. Le quiero dar las gracias a Maribel y a Edwin que me regalaron esta tacita de Virginia Beach. Gracias. A ver cuándo puedo ir a visitarlos en Virginia Beach. Mi madrina vive, creo que cerquita. De pronto voy y los saludo por allá. Muchas gracias a ustedes por esta tacita tan linda. Y nos vemos entonces mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.